El gobierno va a ampliar las facultades de los funcionarios municipales para que puedan fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19. Además, 235.000 millones de pesos van a ser destinados a los municipios para poder paliar los efectos económicos de esta pandemia. Vamos a profundizar en esta ayuda junto a Felipe Del Pin, alcalde de La Granja, una de las comunas además de la región metropolitana que hoy entra en cuarentena a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, alcalde, por este contacto. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Gracias también por darme la oportunidad de poder conversar con millones de chilenos que ven su programa, ¿no? Sí, pues vamos a hablar de las dos cosas, pero quisiera partir por la ayuda general para los municipios. ¿Qué le parece a usted? Hace rato muchos alcaldes, usted y muchos más venían diciendo que los recursos en los municipios están realmente comprometidos, que han tenido que ver una merma importante en los ingresos, y ayer el gobierno dice que viene la ayuda, que se va a adelantar parte de los recursos para los municipios y además se va a adherir un fondo solidario. ¿Queda conforme, alcalde? Bueno, la verdad que ustedes saben, ¿no es cierto?, que desde el estallido social los municipios comenzamos a arrastrar una serie de gastos adicionales, ¿no? Mucha parte de la infraestructura de los territorios, de las comunas, fue destruida y eso había que reponerlo, había que contratar, había que realizar obras que no estaban contempladas. Y después, ya con la pandemia, los gastos nuevamente aumentaron, pero también disminuyeron los ingresos. Y eso ha generado que la gran mayoría de los municipios se encuentren en una situación de déficit. Muchos municipios incluso ya tenían problemas para poder pagar los sueldos y cumplir con las obligaciones. Estos recursos, hay algunos recursos ahí que son 100 millones de dólares que se van a distribuir como aporte para ir en ayuda de las familias, ¿no? En beneficio hacia las personas directamente y también en términos sanitarios. Súper bienvenido porque todo lo que estaban haciendo las municipalidades del país era con recursos propios. Por lo tanto, esto viene a dar sin lugar a duda una ayuda, un alivio. Y vienen también otros recursos que son 150.000 millones de pesos, que eso es parte del Fondo Común Municipal, ¿no? El Estado, por ley, tiene que asegurarle a las municipalidades el mismo ingreso que tuvieron en el Fondo Común Municipal en el año 2019. El gobierno ha adelantado esa plata y nos va a llegar porque mayo y junio son los meses donde se produce el mayor ingreso de plata a las municipalidades. Entonces, la verdad que nos viene muy bien, nos va a poder aliviar y, como te decía, muchas municipalidades van a poder cumplir con sus obligaciones. Esperamos que en el transcurso del año sigan llegando estos aportes, se siga cumpliendo con las municipalidades, de tal manera que podamos cumplir con todas las obligaciones que tenemos. Nosotros pagamos la luz del servicio público, ¿no es cierto?, el agua con que se riegan las plazas, pagamos todo el servicio de aseo, reparaciones y muchas otras cosas más. Y hoy día estamos abocados principalmente a combatir el virus y esta crisis sanitaria, ¿no?, aportando con nuestros recursos. Alcalde, saber si es mucho o poco, suficiente o insuficiente, va a depender finalmente del desarrollo de la pandemia. Es decir, ¿ustedes ven esto como una primera ayuda y una primera evaluación de la situación y en un tiempo más habrá que reevaluar si es que se le piden más recursos al Estado? Carla, nosotros, los municipios del país, dejamos de recibir cientos de miles de millones de pesos. Acuérdate que no todos, en los permisos de circulación, ¿ya?, se prorrogó el pago hasta agosto, por lo tanto, ahí hay una gran cantidad de plata que no hemos recibido. Además, el pago de las contribuciones también está prorrogado, por lo tanto, hemos recibido menos ingresos y hay mayores gastos. Ahora, ¿cuánto es? Nuestros estudios, nuestros profesionales hablaban de 900.000 millones de pesos menos que se habían dejado de recibir a nivel nacional. El gobierno dice que es menos, dice que son 400.000 millones de pesos, pero en definitiva lo que hay es que los municipios chilenos hoy día tienen mucho menos plata y debemos enfrentar esta crisis sanitaria. Yo les cuento, por ejemplo, todos los elementos de protección personal de los funcionarios de la salud primaria han sido adquiridos con los recursos de las municipalidades. Si hay sanitización en las calles, en los barrios, en los condominios sociales, es producto de
los recursos municipales. Si hay túneles sanitarios, son los municipios los que con sus recursos. Entonces, son gastos que se han incurrido, las mismas cajas y paquetes de alimentos que se están entregando, ollas comunes que se han instalado en las comunas y en los barrios, son con recursos municipales. Por lo tanto, acá nosotros debemos seguir cumpliendo con todas las obligaciones que corresponden. Y para eso necesitamos los recursos. Y esperamos que en el transcurso del año pueda mejorar la situación también del país, que los vecinos vayan pagando su permiso de circulación, que vayan, ¿no es cierto?, pagando las contribuciones e ir ingresando fondos o plata, ¿no es cierto?, al Fondo Común Municipal para que se puedan distribuir entre los municipios de Chile. Ya, alcalde, entonces por ahora, ¿usted queda satisfecho con este acuerdo alcanzado con el gobierno y estos recursos que se canalizan a los municipios desde el Estado? Esperamos siempre que pueda llegar un poco más, pero quedamos un poco más tranquilos, porque sin lugar a duda cualquier recurso viene a darnos cierta, a aliviarnos la carga que estamos teniendo. Yo entiendo también el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Hay hartas cosas hay hartos problemas, hartas situaciones graves que estamos enfrentando y para todo se quiere recursos. Entre ellas, ¿no es cierto?, el ingreso familiar, que es una medida muy, muy efectiva para que se pueda cumplir la cuarentena, principalmente en el territorio y en las comunas más vulnerables. Lo único que pedimos, y se lo planteamos ayer al presidente de la República, de que haya, ¿no es cierto?, conversación con la oposición, conversación en el Parlamento, de tal manera de destrabar este impasse que se está generando, ¿no?, entre que lo que propone el gobierno como ingreso familiar, y lo que son 65.000 pesos, y lo que planteamos también sectores, ¿no es cierto?, de la oposición, si se quiere, entre comillas, hoy día, decir, mire, avancemos hasta los 85.000 pesos, de tal manera que hagamos el esfuerzo. Chile tiene el ahorro, tiene los recursos, y si se quiere hacer el esfuerzo para gastarlo en estos momentos, cuando la familia está enferma, es cuando tiene que gastarse los ahorros que hemos acumulado durante 30 años. Alcalde, le quiero preguntar por las mayores facultades para el personal municipal a la hora de fiscalizar y controlar las medidas que se implementan en el marco de las cuarentenas. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver a los inspectores municipales controlando, tomando la temperatura, pidiendo la identificación. ¿Cuáles son esas mayores facultades? A ver, hay que aquí recalcar que quien tiene la facultad de fiscalizar, ¿no es cierto?, de supervisar, de detener, a quien faculta la ley es precisamente a las policías y hoy día, ¿no es cierto?, al ejército. Este decreto viene a reforzar esas medidas, a colaborar, a que los municipios podamos colaborar más dentro de lo que podamos hacer. Aquí hay que tener en cuenta que nuestros funcionarios no están facultados para detener y también la gente no los mira como policía, la gente no los ve como policía. Por lo tanto, sí, vamos a poder colaborar, vamos a poder, ¿no es cierto?, hacer controles en la feria, solicitar el salvoconducto, poder tomar, como usted dice, poder tomar la temperatura, poder colaborar con ellos, ¿no? Establecer, por ejemplo, en algún momento un punto de control en alguna calle y pedir, ¿no es cierto?, quiénes están autorizados para salir, qué se está haciendo. Ahora, obviamente hay gente que eso, no es que yo sea negativo, pero derechamente no lo va a respetar, no han respetado el toque de queda, no respetan, ¿no es cierto?, las cuarentenas en muchos sectores y hay gente que vive de una forma muy violenta y con mucha incivilidad. A esa gente, obviamente, nos va a costar, pero hay otras con las que sí vamos a poder trabajar y vamos a poder colaborar y a ellos tenemos que apuntar. Alcalde, el resto lo tiene que hacer Carabineros y el Ejército. Claro, es que eso le quería preguntar, si a lo mejor el apoyo desde los municipios va a ser más bien formativo, de decirle, señora, no esté aquí sin mascarilla, póngase la mascarilla, o también hay una coordinación de canalizar una posible denuncia. En el fondo, un funcionario municipal que se da cuenta que hay una persona, no sé, que está enferma de COVID, que está en un espacio público, se va a coordinar con Carabineros, le va a avisar para que puedan llevarse a esa persona. ¿Cómo va a funcionar esa colaboración? Porque evidentemente la facultad de la ley recae en Carabineros que está haciendo estos controles. Yo le cuento, Carla, miren, en un momento más, a las 12 del día, un grupo de alcaldes, donde me incluyo de la Asociación Chilena de Municipalidades, tenemos una reunión con el ministro Espina, ¿no?,
y el general jefe de la zona, en el Ministerio de Defensa. Ahí vamos a poder coordinar y poder mantener más ideas. Ya a nivel local de la comuna de La Granja, nos reunimos hoy día con nos vamos a reunir en un momento más con el coronel, comisario valga la redundancia, de la comisaría de La Granja, para poder coordinar toda esta acción. Aquí lo que importa es que podamos estar coordinados entre el gobierno, carabineros en el territorio y los municipios para poder hacer que esta cuarentena sea efectiva. Si no somos capaces de que la gente, de que nos quedemos en la casa, de que nos cuidemos todos y entre todos, la verdad que me gusta mucho eso de yo te cuido, tú me cuidas, nosotros nos cuidamos. Si no somos capaces de eso, el número de personas infectadas, contagiadas, va a seguir creciendo y mientras más crezca, a la larga el sistema colapsa y vamos a tener más fallecidos. Esto puede ser muy doloroso, va a ser doloroso, va a durar mucho tiempo y la única forma de que lo podamos combatir es quedándonos en la casa, cuidándonos entre todos nosotros y siendo muy responsables con nuestras comunidades, nuestras familias y principalmente los más vulnerables. ¿Alcalde? Por eso es importantísimo que cada uno asuma su responsabilidad en esta cuarentena. En esta coordinación de personal municipal con las fuerzas de orden y seguridad, ¿se toca en algún punto el tema de la información al comienzo de esta pandemia? Recuerdo alcaldes pidiendo de poder contar, por ejemplo, con las listas de las personas que tienen COVID, porque si no decían, ¿cómo nosotros contribuimos a la fiscalización si no sabemos si la persona que tengo al frente está enferma o no está enferma? Después hubo toda una discusión, incluso con un recurso que presentó el alcalde Sharp respecto de si esa información debe estar en manos de los alcaldes o es privada finalmente de los pacientes y solo lo deben tener carabineros y las Fuerzas Armadas que están participando de esto. ¿La información aquí no se toca, no se va a compartir en definitiva? Bueno, si se quiere, esa solicitud de contar con toda la información la hicimos desde un comienzo, ¿no? Y después, bueno, ha quedado claro que la ley no permite que las fichas de salud, ¿no es cierto?, la condición sanitaria de nuestros vecinos tengan los municipios esa información, ¿no? Una cosa media contradictoria porque tenemos en nuestros centros de salud tenemos la información, el estado de salud de todos los vecinos, pero bueno, en este caso eso está prohibido por ley y lo que hoy día, ¿no es cierto?, es que se están discutiendo en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, proyectos de ley que permitan que conozcamos esa información. Esa información si la llegamos a tener, tiene que ser muy reservada, que la conozca, mire, que no los alcaldes, sino que la conozca solamente el doctor, el personal de salud y que los municipios podamos ir en ayuda a colaborar, a entregar aportes sociales, cuidar, ¿no es cierto?, hacer la trazabilidad de qué es lo que está sucediendo en esa familia y en ese sector. Muchas veces por no contar con la información hemos quedado, ¿no es cierto?, han fallecido personas producto del COVID, no hemos sabido nosotros y esas personas han seguido trabajando, incluso comerciantes. Y esa es la realidad, Carla. Por eso nosotros pedimos y esperamos que estos proyectos de leyes que se están discutiendo en el Parlamento puedan ser aprobados, a la brevedad, de tal manera de ser los municipios un aporte más en esa área, en el control de la pandemia. Alcalde, no sé si en estos últimos acercamientos con el gobierno, en estas conversaciones, solo se tocó el tema de los recursos, el déficit que tienen los municipios y esta plata que va a llegar, o también se toca lo que viene para el futuro, por ejemplo, el regreso o no a clases. Hace a lo mejor 1 o 2 semanas se hablaba de un retorno seguro, se estaban coordinando protocolos, muchos alcaldes advertían que no era muy fácil, etcétera. Porque se decía que había una meseta y que el virus se estaba comportando más o menos como uno esperaría. Pero ahora estamos viendo que aumentaron el número de contagios, que tenemos hospitales que están bastante más estresados, no al límite ni sobrepasados, pero da la sensación de que se frenó un poco esa idea. ¿Usted lo siente así? ¿Lo han conversado? ¿Ve más lejos, por ejemplo, la posibilidad de que los niños vuelvan a clases? A ver, nosotros lo planteamos en la mesa COVID, ¿no? Y los alcaldes planteamos desde un comienzo que este llamado a la nueva normalidad era poco prudente, puesto que se estaba generando en la comunidad, ¿no?, en la ciudadanía, se estaba generando esta sensación de que el virus estaba controlado y que por lo tanto podíamos ya comenzar a hacer una vida prácticamente normal. Eso fue un error. Nosotros planteamos de que no se podía hablar de volver a clase
que los colegios iban a ser un foco de infección, que entrar los funcionarios públicos, volver a sus lugares de trabajo todos masivamente, tampoco era lo más conveniente, o abrir los malls o abrir centros comerciales. Estábamos en contra de eso. Eso generó un estallido, ¿no es cierto?, un crecimiento en el virus, en las personas contagiadas, producto de que la gente andaba más libremente por las calles. O sea, y eso fue así. Lo hemos conversado con el presidente, y yo participo de la mesa COVID y se lo he manifestado a él y al resto de los ministros, al gobierno en general, ¿ya? Y por ejemplo, le digo, el presidente nos ha reiterado muchas veces que para volver a clase no hay una fecha determinada, no hay una fecha prefijada, que previo a eso hay que hacer todo un trabajo en los colegios que significa establecer las condiciones sanitarias. Si los niños vuelven a clase, usted tiene que tener lavamanos, tiene que tener jabón, tiene que tener mascarilla, tiene que tener, ¿no es cierto?, el espacio en la sala. Hay salas de clases donde hay 45 alumnos. Usted no va a poder tener 45 chicos, niños o jóvenes en una sala de clases. Va a tener que mantener el distanciamiento social. 20 niños por sala, eso puede ser, ok. Entonces, eso va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que debemos tomarnos el tiempo suficiente antes de tomar las actividades, entre comillas, normales, ¿ya? Pero que debemos ofrecerle la seguridad en la salud a todos nuestros niños, en el área de la educación. Bien, y pues, ni alcalde. pensar de abrir mall, Sí, ni pensar en abrir mall, porque eso es un error garrafal. bien, ahí hay una postura bien taxativa también, no solo suya, de varios alcaldes. Le queremos agradecer, vamos a estar bien atentos también a cómo en La Granja se viva esta cuarentena. Es una prueba bien relevante, van a ser 25 en total las comunas que queden con estas medidas de confinamiento, así que vamos a estar en contacto permanente, alcalde. Muchísimas gracias. Carla, pedirle a todos mis vecinos de La Granja que seamos muy responsables, muy solidarios, que nos queramos y nos cuidemos y que nos quedemos en la casa. Si hay que salir, hay que pedir un salvoconducto. Solamente un par de días a la semana se puede salir a comprar víveres en las ferias. Por lo tanto, no salgamos a pasear y respetemos. Es la única forma que podamos controlar. Si no, vamos a lamentar muchas muertes. Esa es la realidad. Al final de esta pandemia vamos a lamentar muchas muertes si no somos responsables y no nos cuidamos. Tal cual. Ojalá que ese llamado se haga eco también entre los vecinos de La Granja y todos quienes entran en cuarentena esta noche a las 10. Muchísimas gracias, alcalde. Que le vaya bien.